Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y como ya estamos en periodo navideño, vamos a ver expresiones navideñas. Comenzamos. Las expresiones que os voy a enseñar hoy son expresiones habituales que se usan en el día a día y no solo en periodo de Navidades. Simplemente son expresiones que proceden o se han creado o se han comenzado a usar a partir de tradiciones, costumbres relacionadas con estas fiestas. Son expresiones habituales que vais a poder usar en el día a día y que harán que sonéis un poquito más naturales. Además, os voy a enseñar todas ellas con un ejemplo para que veáis cómo se usan. Y la primera es tener espíritu navideño. Tener espíritu navideño se usa para expresar que una persona está de buen humor. Y luego también que es alegre y solidario y generoso, que son cualidades que forman parte de los valores de la Navidad, pero también además hacen referencia a una persona que le gusta participar en estas fiestas, en las costumbres, en las tradiciones que conllevan, como serían, por ejemplo, decorar, montar el árbol, cantar villancicos. Vamos a ver un ejemplo. No solo hay que tener espíritu navideño en fiestas. Tienes razón, hay que ser generoso y solidario todo el año. Bueno, si queréis aprender un poco sobre cómo se celebran las fiestas en España, tanto las Navidades como luego el fin de año, tenéis este vídeo donde os explico todos los días que son festivos, qué es lo que generalmente hacemos y cómo lo celebramos, con mucho vocabulario relacionado con todas estas festividades. Os dejo el enlace aquí debajo en la descripción y también por aquí arriba. Bien, y pasamos a la segunda, que sería dar las uvas. Bueno, en este caso significa que se nos va a hacer muy tarde para realizar algo o para terminar algo, o quizá que vamos a tener que esperar mucho para que algo ocurra. Y esta expresión viene de la tradición española de tomar las 12 uvas justo a medianoche entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Si no lo sabéis, por cada campanada del reloj, y hay 12 campanadas, tomamos una uva. Como he dicho en el vídeo que os he indicado antes, podéis ver una explicación de cómo es esta celebración y esta tradición. Así que de ahí proviene esta expresión y la usamos para indicar que se nos va a hacer muy tarde o que vamos a tener que esperar mucho, como en este ejemplo. A Ana y José les dieron las uvas preparando la presentación de biología. Tercero, dar la campanada. Dar la campanada literalmente sería hacer sonar una campana y tiene un poco que ver con la Nochevieja, en la que suenan en el reloj de la Puerta del Sol de Madrid las campanadas para tomar las 12 uvas y que llegue el cambio de año. Pero realmente cuando usamos esta expresión lo que queremos indicar es que alguien ha ofrecido una noticia o ha realizado algo que resulta muy sorprendente, llamativo, que nos puede impactar, sorprender. Por ejemplo, Marc y Sandra dieron la campanada en la cena anunciando el embarazo. Bien, la cuarta, armarse el Belén. Literalmente lo podríamos entender como que se va a montar un Belén. Es algo muy típico en España. Como sabéis, Belén está relacionado con la Navidad porque es el lugar donde nació Jesús. Bien, pero cuando usamos armarse el Belén o armar el Belén, nos referimos a que ha tenido lugar una situación que produce cierto escándalo, que quiere decir que hay mucho desorden, mucho lío, mucho follón, y suele hacer referencia a una situación que es algo caótica, muy ruidosa en el sentido de que la gente habla fuerte. Generalmente se debe a alguna acción o situación que el resto de personas ve como negativa. Por ejemplo, mirar este ejemplo. Cuando anunciaron los nuevos horarios, se armó el Belén en la oficina. Aquí podemos pensar que los nuevos horarios no eran del agrado de los trabajadores y entonces hay discusión, enfado, follón, y por eso usamos armarse el Belén. Bueno, y ya llegamos a la última, liarse la marimorena. Esta es algo parecido a la anterior, también es cuando ocurre una situación negativa, y en este caso liarse la marimorena tiene relación con la Navidad por la palabra marimorena, que es un villancico tradicional navideño.
pero lo que queremos decir cuando usamos liarse la mar morena es indicar que va a comenzar o ya ha comenzado una discusión, pero fuerte, bastante fuerte. Por ejemplo, cuando sacaron la tarjeta roja, se lió la marimorena en el campo. Aquí con el sentido de que pues empezaron a enfadarse, a pelearse, a gritarse, a decirse cosas. Como he dicho, todas estas expresiones se pueden usar durante todo el año. Y ahora que ya hemos visto las 5, como siempre os dejo un resumen para que podáis leerlas de nuevo todas más tranquilamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo. Bueno, espero que estas 5 expresiones os hayan gustado y que algunas de ellas sean nuevas y no las conocierais. Si queréis practicar, como siempre, podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguna de estas expresiones. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando español. Nos vemos en el próximo vídeo y felices fiestas.